Pido disculpas por la interrupción de la grabación de esta presentación. Tuve un problema técnico que terminó en tener una parte 1 y parte 2 de este material. Continúo donde me quedé, hablando de Patrick. Dentro de las estrategias que tiene Patrick, él también nos hace referencia a precedentes del arbitraje, como también él es árbitro, aparte de mediador, en el mismo campo. Pues él les puede comparar cómo estaría funcionando la cosa si esto fuese un arbitraje. Él no confunde una cosa con la otra. Cuando él es árbitro y cuando él es mediador. Pero tiene este plus de que como también él es árbitro, él puede decir qué estaría ocurriendo en el manejo de este problema si fuese en un arbitraje y en una mediación. ¿Y qué él estaría haciendo? Lo trae como para beneficio de las partes que en la comparativa de los mecanismos alternos. Los orienta y también por ahí los persuade. Ese es otro que también le gusta persuadir. A lo que voy es que probablemente todos los mediadores utilizamos una u otra estrategia para persuadir a las partes a continuar y a concluir. Él compara la mediación con el arbitraje. Y por ejemplo diría, en mediación tenemos la oportunidad de ir más allá de quién tiene la razón. Atender asuntos que beneficien al macro, no solo a un individuo. Porque cuando estamos en arbitraje, probablemente estamos en un espacio donde atendemos las necesidades únicas y exclusivas de la querella, del querellante. Y de ahí no nos movemos. Sin embargo, cuando estamos en mediación, pudiésemos ver que esta situación pudiera pasarle a otros y que los acuerdos beneficien a esta persona querellante, pero que también puedan beneficiar a los demás empleados, al macro. Eso podemos maximizar el recurso de la mediación. Y él, pues por ahí, ¿verdad? Un poco esto es atractivo para el sindicato y para los gerenciales porque pudieran establecer normativa de cómo atenderían situaciones similares a futuro. Esto tal vez no atiende las necesidades del empleado querellante. Digamos que su situación fue utilizada también para establecer soluciones que pudieran tomarse en consideración a otros empleados que les pudiera pasar lo mismo que le esté pasando a este empleado y no tengan que en una futura situación volver a espacios de mediación o arbitraje. Él les mencionaría, por ejemplo, en arbitraje, no todas las partes perciben los laudos como justos o responsivos, porque siempre ven a alguien que gana y a alguien que pierde, no lo ven como que ambos ganaron. En el arbitraje existe cierta burocracia jurídica que a veces es como que incómoda para las partes porque pareciera que es más importante esta burocracia jurídica que el problema que estamos atendiendo. Sean reglas, sea la prueba documental o testifical, sean los interrogatorios, sean los testimonios, sean los informes escritos que hay que someter, las transcripciones y de momento es como que una cosa tan compleja a nivel burocrático y jurídico que uno diría poco más que estoy en el juicio ante un foro judicial. Aunque es más sencillo el arbitraje, pues también tiene unas reglas y una estructura jurídica que a lo mejor nos consume cuando pudiéramos estar enfocándonos en algo más sencillo. Claro, vamos a reconocer que hay complejidades o hay conflictos o tipologías de conflictos que tal vez no son adecuadas para mediación y sí son adecuadas para arbitraje, para que esto no tenga que llegar al foro judicial. Así que siempre hay de todo. Situaciones que vamos a ver que van a ser, se beneficiarían mejor con un arbitraje que con una mediación, o situaciones que pueden beneficiarse más de una mediación que un arbitraje, pero cuando él esté en mediación y sabe que esto se puede solucionar en mediación, él hace todas estas comparativas para que la gente esté orientada y un poco, ¿verdad? Para que la gente cree conciencia de, uff, yo no quiero pasar por ese proceso, ay, qué burocrático, ay, por Dios, qué tanto
tengo que cuánto tiempo me voy a tardar en esto y que tengo que hacer qué y pruebas documentales y que interrogatorios y bajo juramento y que hay que hacer qué. Ay, pues, entonces mejor vamos a resolver aquí en mediación, ¿verdad? Porque es como que, ay, no quiero estar en arbitraje, que no me lo estás vendiendo como algo que me vaya a gustar mucho. Esto es algo estratégico porque él está convencido de que esa situación particular es tiene solución en mediación. Ya si él estuviese centrado y seguro de que esa situación, de verdad que la mediación no les va a beneficiar porque es una buena para arbitraje, también se los diría. Les diría también que el árbitro se delimita, ¿no?, a determinar quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y eso a veces es duro para la gente. En el arbitraje las partes omiten o manipulan información para ganar. En mediación no queremos omitir información. En arbitraje o el arbitraje contribuye a una paz industrial, pero no necesariamente me va a lograr soluciones rápidas y a bajo costo. ¿Me establece precedentes? Claro que sí. Me establece cómo se van a trabajar las situaciones y claro que sí, resuelve situaciones, pero ¿a qué costo? También menciona que el arbitraje, pues en el arbitraje el foco se centra en las políticas, no necesariamente en las necesidades de la gente, de los gerenciales porque los gerenciales son gente también, de los síndicos, de sindicatos, perdón, de las uniones, de los unionados. Y en mediación, pues nos podemos centrar en los intereses y necesidades más que en las políticas. Tal vez y pudiéramos cambiar las políticas para que se adapten a lo que son las necesidades reales de las personas. ¿Qué reflexiones pudiéramos ver en torno a lo que es el estilo de trabajo de William? Pues que en el caso de la mediación por reclamaciones es un proceso que obliga a equilibrar las necesidades de las personas que se quejan con las de la empresa. Los síndicos aprovechan esta oportunidad para obtener mayor beneficio para sus afiliados. Por eso les mencionábamos que en arbitraje íbamos a atender las necesidades únicas de esta queja de este empleado, pero en mediación pudiéramos maximizar los acuerdos y tomar acuerdos en beneficio al macro. La persona que presenta la queja, fíjense, es quien tiene la decisión final, pues es quien va a tener que aceptar el acuerdo que se logre en mediación o ir a arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos espacios de mediación, esos representantes o delegados del sindicato, van a estar en constantes reuniones privadas con ese empleado que presenta la queja. Y ellos son los que están negociando con los gerenciales, pero a la hora de la verdad, el que toma la decisión de si vamos o no vamos hasta lo último con ese acuerdo y que lo vamos a firmar y que lo vamos a acoger, es el empleado que presentó la queja, porque es el que tiene que aceptar el acuerdo, porque es el que tiene que decidir si va o no a otro mecanismo alterno para atender la solución, porque a lo mejor él de la problemática porque entiende que tal vez la mediación no le resolvió. Sin embargo, va a ser la empresa la que tiene mayor control sobre la gama de los acuerdos. De ordinario en este tipo de industria, los sindicatos proponen. Tal vez digamos, esto es quien sea el más listo. Y, y va a ser la gerencia los que van a dejar que lo que tú me estás proponiendo se logre, de que ustedes tengan más derechos, más beneficios,
Ellos tienen que ser muy juiciosos con el control, con los acuerdos que logran. Siempre que se sale de la cuestión individual para ampliar el problema y beneficiar al macro, se corre el riesgo de que parezca que los problemas individuales de esta persona están subordinados a los de los demás. Es lo que les mencionaba. Es un riesgo que se da en este tipo de escenario. Los querellantes suelen haber soportado y trabajado bajo una presión enorme antes de haber radicado la queja. Por eso, no descarta William explorar su estado mental, como les había mencionado anteriormente. Si debe ser referido antes de continuar con los procesos o si debe establecer una agenda o plan de acción diferente. Él está muy, muy, muy consciente de que estas personas pues han tenido que soportar de ordinario, según él relata, o las personas están deprimidas o las personas están bajo un nivel de ansiedad que no están medicándose o que están medicándose, y si se están medicando hay que tomar en consideración si la medicación no inhibe el juicio para poder tomar decisiones o si esa medicación no le impide de verdad continuar con las labores que estaba realizando. Es importante explorar ese estado mental y puede hacerse en caucus con ese empleado que presentó la queja. ¿Qué similitudes, tanto de Frances como de Patrick, como de William, qué similitudes yo puedo ver en estos mediadores y sus estilos, las estrategias que ellos utilizan? Que los tres son expertos en sus áreas. Esto no quiere decir que no vayan a dirigir procesos, ¿verdad? De diálogo. Pero aquí los perfiles de los constructores del campo es que son expertos en sus áreas, ya sea en derecho familiar, ya sea en educación especial, ya sea en lo que es el área laboral, en sindicatos o en uniones. Son expertos en sus áreas. De hecho, ellos tres no son los únicos perfiles que vamos a estar estudiando. Y vamos a ver que los futuros perfiles que estudiemos tienen esta similitud. Son expertos en sus áreas. Tienen, por ser expertos, la capacidad de predecir soluciones, predecir acuerdos. Procuran bajar la tensión. Procuran estrategias para bajar tensión, para lo que es el rapport. Usan los tres el humor. Así que el humor pareciera que es una estrategia maravillosa para bajar la tensión, y yo me sigo enfatizando en que esto es excelente si usted domina el humor. Si usted no es bueno con el humor, olvídese de utilizar el humor, que lo que mejor se le puede, ¿verdad? Virar la tortilla, y en vez de arreglar la cosa y bajar la tensión, se va a generar retos adicionales. Y a lo mejor, y quien quita y no logra llegar a donde usted quiere llegar y paraliza el proceso. Estos tres mediadores utilizan la persuasión. Los tres son directivos y los tres mantienen el control del proceso. También facilitan el proceso para que las partes logren acuerdos. Su herramienta principal es hacer preguntas. Por eso yo desde la clase número 1, sistemas alternativos de justicia, les estoy diciendo: practiquen en su escenario cotidiano, en sus hogares, con sus amistades, con sus parejas, hacer preguntas. Tenemos que mejorar en cómo hacemos la pregunta, porque no es hacer una pregunta por hacer una pregunta. Es hacer la pregunta. Son creativos, son ingeniosos, improvisan cuando el asunto se sale de casi control, o cuando de momento esto es algo novel también para ellos. Fluir en la improvisación, no dejarla caer.
también tienen sus momentos en los que se les tranca el bolo. Esto no porque ellos sean expertos, porque tengan muchos años de experiencia, quiere decir que tienen todo fríamente calculado y que lo van a solucionar en tiempo récord. Tienen sus momentos en los que se les tranca el bolo y en los momentos en los que no saben qué hacer. Así que, si esto le pasa a usted, ¿cómo lo va a manejar? Tiene que anticipar cómo usted manejaría su reacción en caso de que se le tranque el bolo, que no sepa qué hacer o qué decir. Si tiene que hacer caucus, si tiene que paralizar el proceso y tal vez tomar un tiempo y ser honesto y decirles, en este caso, o sea, yo entiendo que sí, podemos lograr acuerdos, tenemos todo el potencial y las herramientas. Quisiera tener un espacio para hacer un análisis y continuar la reunión si ustedes están de acuerdo para tal fecha. A lo mejor lo que usted está haciendo es también generar su espacio para hacer un torbellino de ideas, para meditar, para consultar con algún colega, para leer algún criterio objetivo y estar más claro. Y ahí encontrar las respuestas y las herramientas que usted necesitaba para poder continuar. Resulta que esto me trae a una reflexión de uno de los profesores de una universidad en Sevilla, España, que también trabaja mucho con la mediación. Yo, de hecho, les había mencionado con anterioridad de que todos tenemos la capacidad de ser mediadores y me reafirmo. Ahora bien, mediadores a nivel profesional, pues entonces tal vez no todos. Diría Javier Alés, un mediador es un analista, es un animador, es un diplomático, es un monitor, es un instructor, educador, es un asistente de parto, es un mago, es un fotógrafo de la realidad, capaz de facilitar que la justicia emerja en cualquier conflicto, desde un desahucio hasta un despido o un divorcio. Miren todo lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en la clase de contextos de aplicación de la mediación que eh, los mediadores tenemos un poquito de abogados, un poquito de trabajadores sociales, un poquito de psicólogos, un poquito de directores espirituales? Tenemos que analizar, tenemos que animar, tenemos que tener humor, tenemos que también ser diplomáticos, mantener la, la rectitud y la elocuencia, ayudar y ser educadores, enseñarle a la gente. Esto es casi un parto. Hay que casi hacer magia. Y a veces nosotros mismos no creemos ni en el proceso, o no creemos en nosotros mismos, o no creemos en que seamos capaces de ayudar a la gente, o que la gente vaya a ser capaz de continuar o de lograr algún acuerdo. Y tenemos que hasta en eso, ¿verdad? Mantener una expectativa positiva, fe, esperanza. Dice el mismo Javier, un minuto hablando puede resolver toda una vida. Disculpen. Bien, así que él nos trae unas reflexiones bien interesantes de lo que hacemos los mediadores. Reflexionen ustedes también. El poder de hablar. Hablar con calma. Hablar siendo empáticos. Hablar siendo receptivos. Hablar sin juzgar. Se puede resolver toda una vida, diría Javier. También hay otras reflexiones que les quiero compartir. Dice él mismo, los mediadores. Los mediadores son moderadores porque necesitamos moderar las exigencias de las partes. Los mediadores son analistas porque tenemos que comprobar la receptividad a la mediación y analizarla.
Los mediadores son pacificadores porque hay que ayudar a la gente a reducir la hostilidad entre ellos. Los mediadores son recopiladores porque ofrecen sumarios de opiniones y matizan los avances. Los mediadores son traductores porque traducen las diferencias, ¿no? Los diferentes enunciados de las partes en una negociación. Es decir, se lo traducimos en arroz y habichuela, lo que te quiere decir la otra parte es esto, lo otro, para que estemos como que hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje. Somos animadores, tenemos que alentarles, tenemos que ayudarles a llegar a un acuerdo. Somos diplomáticos, saber conducir correctamente una controversia. Los mediadores somos cables de tierra, es decir, neutralizar aspectos negativos de la negociación. Somos monitores, guiamos y mantenemos el clima emocional de las personas. Somos instructores, somos educadores, les enseñamos a negociar, a expresarse. Somos asistentes de parto porque estamos asistiéndoles al alumbramiento de un acuerdo. Somos magos. Hay que a veces crear la ilusión y ser tan creativos para que el asunto mejore, para que el proceso mejore, para que las partes mejoren. Y somos fotógrafos porque abrimos el álbum familiar de lo positivo y lo negativo. Esto es una reflexión que nos comparte Javier Alés y me parecía que era bien atinada compartírselas a ustedes en este momento particular. Tengan ustedes su propia reflexión. Así que, tomando en consideración esta reflexión, resulta que no todos, no todos en el mundo van a poder ser mediadores. Esta no se ve completa, vamos a ver que se vea completa. Ok, ahora sí se ve completa. Es como pues fíjense, sorry, pero no todo el mundo va a poder ser mediador. Todos tenemos la posibilidad de aprender y de trabajar la mediación de forma cotidiana en nuestras familias, en nuestros espacios de socialización. Pero a nivel profesional, no todo el mundo va a poder ser mediador. Todo el mundo debe saber escribir, pero muy pocas personas pueden ser escritores. En ese sentido, todo el mundo tiene derecho a saber técnicas de negociación que le ayuden en el día a día, pero no todos van a poder ser mediadores. Es algo bastante real. Así como todos tenemos que saber leer, no todos vamos a ser devoradores de libros. Todos tenemos que saber escribir, no todos vamos a ser escritores. Así como todos tendríamos que saber, ¿verdad?, cocinar para no morir de hambre, no quiere decir que vamos a ser chef. No porque sea importante hacer ejercicios, todos vamos a ser atletas. Aquel que trata de yoguear para ejercitarse todos los días, ¿no? No quiere decir que va a ser un atleta de pista y campo. Todos tenemos derecho a apoderarnos, a estudiar, a aprender sobre técnicas de mediación, sobre técnicas de negociación. Y eso no quiere decir que todos vayamos a ser mediadores. Espero que ustedes que me están escuchando tengan las herramientas necesarias para que puedan, más allá de aprender técnicas de negociación o de mediación, puedan ser mediadores. Finalmente, si tienen alguna duda o pregunta en relación al contenido de esta presentación,
pueden comunicarse conmigo de forma mediante correos electrónicos o mensajes de texto. Pudiéramos coordinar alguna videoconferencia. Para mí siempre, más allá de lo que yo les pueda compartir, es importante leer. Si leen las lecturas que hemos discutido hasta el momento, tendrán unos ejemplos concretos que cada autor va trabajando. Yo les comparto teoría, yo les comparto estilos, herramientas, estrategias, reflexiones, pero ellos hacen unas analogías y cuentos de casos que han trabajado y cuando lo ves y lo lees en el caso como tal, puede ser más ilustrativo y enriquecedor para ustedes. Así que mi invitación es a que también puedan leer las lecturas.